de Gunter Castillo. Ramiro Padilla Tondo, perdóname Ramiro, ya con tantos nombres me ando volviendo loco, te ofrezco una disculpa. Ramiro Padilla Tondo. Ya sé por qué te cambié el nombre, es que tengo otros datos, querido Ramiro. Te mando un abrazo, ¿cómo estás? Qué chingón, cabrón, órale, síguele. ¿Cómo te va, Ramiro? Qué rollo, dijo, no, tudo bem, dijo brasileiro, tudo bem. Oye, viendo cómo se mueve la situación, dime. Fíjate que creo que nos cae bien platicar, porque más allá de la chorcha, del buen humor que te caracteriza, te quería preguntar cómo hablar de una tragedia. De una tragedia como la que ocurrió en la Ciudad de México y hacerlo con sensibilidad, con cercanía y no caer en el culerismo que seguramente ya te tocó ver de muchos actores políticos y de muchos miembros de la industria de las comunicaciones, querido Ramiro. Fíjate que precisamente ayer que estaba mirando, ¿no? Desde antier en la noche de que surge la noticia. Entonces, lo primero que hace una persona bien nacida, que ha tenido educación, que tiene valores, lo primero que hace es preocuparse por las personas que sufrieron el accidente. Eso es lo primero siempre. ¿Cómo están las personas? Desear que estén bien. A las personas que fallecieron, a sus familiares, desearles lo mejor de corazón, porque uno da lo que tiene en el corazón. Lo que sucedió con la derecha la misma noche del lugar fue una de las cosas ruines. Yo le recomiendo a la gente, primero para lidiar con un tipo de tragedia como esta, que en las redes sociales mucha gente se desnuda, muestra esa parte oscura que tienen, ¿no? Yo en mis redes sociales lo dije, en mi Facebook lo dije, ¿saben una cosa? Cuando hay una tragedia de este tipo, lo primero que tiene que hacer uno es revisar a quién le alegra, porque sí hay gente que le alegra una tragedia de estas. Entonces hay que limpiar las redes sociales de gente, sea quien sea, porque son proyecciones de estas personas las que uno ve pues en las redes sociales. Dices, no puede ser posible que haya tanta basura, que haya tanta mala leche. Ves el nado sincronizado, 20 minutos después de la tragedia ya había granjas de bots, ya había grupos de WhatsApp planeando cómo pegarle a cierto personaje de la Cuarta Transformación para demeritarlo, ¿no? La primera instrucción sería, hay que ser empáticos con las personas que perdieron un familiar o las personas que sufrieron un accidente. Lo demás viene sobrando. Pero al parecer en México, ¿sabes una cosa? Eso es una característica muy de tercer mundo, alegrarse por el sufrimiento de los demás. Mientras en otros países ha sucedido con todo este asunto, la misma tragedia de la pandemia, donde tanta gente ha perdido la vida, mientras en otros países nadie cuestiona al gobierno porque pues ya las estructuras están establecidas. En México ha sido una guerra intensa por tratar de probar que el gobierno tuvo una mala estrategia con la de las vacunas. Ahora que se desplomaron las muertes gracias a la estrategia de vacunación, pues ya la derecha no tenía ningún motivo para poder estar chingando, ¿no? Más, porque saben que electoralmente les va a ir de la chingada. Pues les encontraron con este accidente, y como yo fui el primero que les dijo carroñeros. Por supuesto hubo mucha gente que se encabronó conmigo, porque eso es, o sea, ustedes, la prensa de este país se alimenta de carroña, no hay otra manera de explicarlo. Entonces, con el asunto mi querido Vicenzo, de cómo lidiar con una tragedia, la segunda parte es, una vez que tú ya estableciste un duelo, que piensas en las víctimas, porque como tú lo dijiste con David Páramo, las diferencias pueden ser a nivel profesional y todo eso, pero uno no le desearía jamás a nadie de ellos que les fuera mal. Uno les desea que les vaya bien de corazón para seguirlos madreando, pues, porque si no la vida sería muy aburrida. Pero bueno, en el caso de después de pasar el asunto del duelo, después esperar, la gente exigía, fíjate, en el Twitter, exigía en el Facebook, que se pronunciaran todos a los 10 minutos y que era una explicación inmediata y la chica. Así no funcionan las cosas. Nadie en su sano juicio va a exigir que el presidente a los 10 minutos de que suceda un asunto se pronuncie. Para eso son las mañaneras. Para eso se tiene que recabar toda la información.
para saber qué pasó. Y después de ahí, para seguir con este asunto, pues tienen que haber peritajes, va a haber 2 peritajes en este asunto. Entonces, lo que sucedió en el metro, lo determinan los peritajes, el interno y el independiente. No lo determina lo que diga el imbécil de Pedro Ferriz ni los otros imbéciles que le siguen. Porque como has de saber, en México, no sé por qué somos un país del primer mundo, si ayer, al derroche de antier, nacieron un montón de ingenieros en estructuras, ¿no? Especulando y explicando cómo funciona la estructura del metro, como si ellos lo hubieran construido. Entonces debe entender la gente que hay una cadena de mando y también hay una cadena de trabajo. O sea, una persona, yo le ordeno a un arquitecto que me construye una casa y la casa le cae encima al inquilino, pues entonces pues yo le ordené, pues sí, yo tengo responsabilidad porque yo le ordené a ese arquitecto que hiciera la casa, pero el que construyó la casa fue el arquitecto, entonces yo tengo que ver por qué al arquitecto le falló el asunto de la casa. Parece que ese tipo de cosas no son tan sencillas de entender para la mayoría de la población, y menos cuando estamos padeciendo una tremenda infodemia justo a un mes de las elecciones. Entonces, es importante que la gente entienda que para lidiar con una tragedia, lo primero que se tiene que hacer es ser humano. Nosotros no somos malos seres humanos, no debemos de contaminarnos con lo que hace la gente esta de la derecha, que está buscando a toda costa una ganancia política. La basura esta de Federico Dorin, o como se llame, el imbécil el gordito ese robalonches que fue a medrar con la tragedia, ahí a filmarse, ¿no? Tengo un amigo que fue, y ya los panistas ya tenían ahí, tenían vía libre para filmar directamente, ¿no? Y a los medios independientes no los dejaron, para que se den una idea de cómo lo trabajaron. Oye, Ramiro, precisamente, y grábenos, don David, precisamente sobre estas cosas, hoy, 5 de mayo, en un comunicado de prensa de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronuncia sobre la tragedia en México. Dice, el pueblo de Estados Unidos acompaña a la gente de México en el duelo por la pérdida de vidas debido al colapso de una parte del tren en la Ciudad de México. Enviamos nuestras condolencias sinceras a todos aquellos que perdieron a un ser querido y ofrecemos nuestros mejores deseos de la recuperación para aquellos lastimados. Como vecinos y como socios, nuestras naciones están intrínsecamente relacionadas y los Estados Unidos está listo para apoyar a México para que se reconstruya desde esta tragedia, dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en este comunicado de prensa de la Casa Blanca. ¿Tu opinión, Ramiro? Pues básicamente se entiende pues que hay un proceso que se tiene que seguir, no, las cosas no funcionan. O sea, quiero que recordarle al auditorio sin censura que antes, en los sexenios pasados, un accidente de esta magnitud hubiesen tenido culpables a las 24 horas, te hubieran fabricado un montón de culpables, los meten al bote sin proceso y cierran y le dan carpetazo al asunto. Tú sabes cómo lo hacían siempre. Tenemos un problema de que estamos tan escépticos de la verdad que no entendemos que las cosas ya cambiaron y que tiene que haber un proceso y se tiene que hablar con la verdad. O sea, el presidente de la República no tiene ningún incentivo para mentirle a nadie, porque en México, que es un país de mentirosos, como yo lo dije, decir la verdad es algo revolucionario. Entonces, la gente no ha entendido todavía que se tienen que seguir los procesos. Entendemos, por ejemplo, los Estados Unidos lo dicen, los Estados Unidos, a los que estén enterados del tema, los Estados Unidos invierte $700 mil millones en presupuesto militar, pero toda su infraestructura, lo que son puentes y carreteras, está colapsando. Es un tema del que se ha discutido mucho para los que conozcan Estados Unidos, y los que vivan allá saben de lo que estoy hablando. Ahora imagínense en México, si en Estados Unidos, ahora imagínense en México con toda esta corrupción que se vivió por años y años y años. Yo digo que la primera muestra de corrupción son las calles. Viene una calle llena de hoyos, que si una calle que pavimentaron en el año pasado ya está llena de hoyos, es porque alguien se está robando el dinero de esa calle. En vez de echarle concreto, le echaron pavimento al barato porque todo el mundo manoteó.
en todas las obras en México ha sido históricamente así. Todo el mundo quiere manotear. El ejemplo claro está, Vicente, los 300 hospitales que dejaron en obra negra. Acuérdate que era lo que hacían. ¿Cuánto cuesta? No, vamos a inaugurar un hospital de especialidades en la montaña de Guerrero. Oye, qué chingón. Y pum, iban y cortaban el listón, pero dejaban nomás la pura obra negra y nunca lo equipaban. Pero eso sí, en vez de costar 300 millones de pesos, costó 1,200. Todo el mundo se echó lana a la bolsa y no terminaron el hospital. Así era como funcionaba el país. Ahora están encabronadísimos porque ya no le pueden manotear, pues la construcción era un pastel demasiado suculento para todos estos cabrones vividores, que ahora lo que ellos provocaron están intentando sacarle raja política, que es una mega mamada. Pero pues como digo, de nuevo, señores, esto que quede muy claro, de qué manera se lidia con una tragedia. Primero siendo empático, después, o sea, no hay necesidad de opinar a los 5 minutos, señores. Yo mismo, aunque que conozca algunos temas, yo no tengo por qué opinar a los 5 minutos de cualquier cosa, no me corresponde, les corresponde a los expertos. Así tiene que ser. Los expertos van a decidir qué sucedió en el metro, no lo vamos a decidir nosotros, ni los chayoteros en el Twitter lo van a decidir, lo va a decidir un peritaje independiente que va a tardar un tiempo. Así funcionan las cosas. Hay que entender que vivimos una nueva realidad, mi querido Vicente, y ya las cosas no pueden funcionar de la misma manera. Para que la gente entienda, estamos en una nueva cultura. Precisamente sobre esto que estás mencionando, la empatía, desde los que opinamos, pues han quedado ahí varios ejemplos de un interés amarillista sobre el tema humano. Ayer en la conferencia de prensa de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, un reportero de MBS insistentemente pedía la cabeza de la directora del metro, algo que va de acuerdo al discurso panista. Y luego no quieren que se le cuestione a esos de los medios tradicionales, pero lo rescataron precisamente los amigos de Sin Línea MX y les estamos pidiendo prestado ese clip que ellos subieron y que creo que refleja pues lo que tú dijiste, la carroñería de la forma en la que no se debería de haber abordado la tragedia, y esa también es mi opinión y es punto y aparte. Suéltela, Ceci. Llegar al fondo de las investigaciones, a la verdad, a la justicia. En este proceso, mientras se llevan a cabo las investigaciones, insistir, ¿usted no considera pertinente separar del cargo a la directora del metro, Florencia Serranía, o se mantiene firme en su puesto? Ya contesté a esa pregunta, Adrián. Continúo. El 30 de noviembre de 2020, la directora del metro, en su comparecencia ante el Congreso Capitalino, dijo que había decidido ejercer una doble función, una como directora y otra como titular de la Subdirección General de Mantenimiento del Metro, ante tantos problemas que refirió tenía el propio metro. Apenas la semana pasada se nombró al titular de esta subdirección. ¿Usted le autorizó ejercer esa doble función o fue una decisión unilateral? Esa pregunta la contestamos en su momento, Adrián. Y lo que nos interesa es la seguridad de los usuarios, y por eso esta determinación del cierre por el momento de la línea 12. Entonces, ¿no considera que tendría que separarse del cargo porque ella era la encargada de mantenimiento? Hay muchas críticas en redes sociales sobre la responsabilidad de funcionarios. La gente quiere ver pues que haya deslinde de responsabilidades. Mientras se lleva a cabo esta investigación, no es pertinente que se retire porque pues ella era la encargada de mantenimiento. Es la cuarta vez que haces la misma pregunta, Adrián, ya la contesté. ¿Cuál sería entonces, doctora, la justificación para mantener en el cargo a la directora del metro? Es la quinta vez que haces esa pregunta, Adrián, y por supuesto ya la contesté. Entonces no estamos cubriendo absolutamente a nadie y actuamos de manera justa, siempre. Entonces tiene que haber deslinde de responsabilidades en este caso como en cualquier otro. A ver, mi querido Ramiro Padilla Tondo. ¡Qué horror! O sea, ese es el tipo de periodismo al que nos enfrentamos todos los días. El periodismo carroñero, el que está buscando destantear, ¿no? A López Obrador, a López-Gatell, a Claudia Sheinbaum, al que sea, ¿no? Una entrevista. Nosotros vivimos ejercicios inéditos de prensa donde un presidente sale todos los días a dar la cara.
donde sucede el accidente del metro y al siguiente día de la mañana está Marcelo Ebrard y está en Claudia Sheinbaum. Entonces, pregúntele a Peña Nieto al cuánto tiempo se pronunció con respecto a lo que sucedió en Ayotzinapa. Pregunta, ¿te acuerdas del dato, Vicente? Creo que pasó un mes para que Peña Nieto se pronunciara acerca del asunto de Ayotzinapa. Aquí se pronunciaron en horas. Acuérdate, la guardería ABC, se lo digo yo. Entonces, alguien quiso comparar ayer, en una de mis publicaciones, los muertos de la guardería ABC, los muertos de Ayotzinapa con los muertos del accidente. Son cosas totalmente distintas. No puedes confundir la gimnasia con la magnesia, pues, pero la gente está intentando en este afán de culpar al gobierno y buscarlo. Esta cosa que dice la filosofía, que a mí me parece muy interesante, piensas o eres pensado. En el caso de las personas que se guían por la opinión de los chayoteros y los carroñeros, pues son pensados, no se han dado cuenta que son tontos útiles al sistema porque no tienen la mayor capacidad de abstracción, de decir, a ver, cabrón, ¿por qué lo está diciendo? O sea, yo se lo repito a la persona de Sin Censura. A ver, señores, de nuevo, es bien importante que entiendan estos 3 criterios para definir lo que un informador dice. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? Y desde dónde lo dice. Con esos 3 criterios usted va a entender que puede discriminar la información que está surgiendo en las redes sociales todos los días. Sí, a ver, ¿quién lo dice? Lo dice Pedro Ferriz. ¿Por qué lo dice? Pues porque es detractor de AMLO. ¿Desde dónde lo dice? Desde la derecha. ¿Qué tan creíble es su información? No, pues de 1 al 10 menos 3, cabrón. O sea, no hay manera de que pueda tener credibilidad. O sea, no hay manera. Oye, a ver, y entonces, ya que estás hablando de Pedro Ferriz, qué bueno que lo mencionas, porque era uno de los últimos temas que tenía para abordar contigo. Dice Pedro Ferriz con una fotografía en blanco y negro de Andrés Manuel López Obrador. Y no porque Pedro Ferriz sea el más escuchado, visto, el de mayor rating, pero a este personaje no lo tocan tampoco en esa camarilla que se protege uno a otro de la élite del periodismo mexicano. Escribe Pedro Ferriz de Con, y que seguramente le hace el caldo gordo a la derecha. Dice, aunque parezca más lejano, hoy es el inicio de su final, en referencia a Andrés Manuel López Obrador, pues por la tragedia del metro. Y no es todo. Fíjate la sesuda encuesta que hace Pedro Ferriz de Con. Pedro Ferriz de Con escribe en redes sociales: ¿Piensa que al presidente le dolió la tragedia humana de la línea 12? ¿Sí o no? No es broma, no estoy exagerando. ¿Piensa que al presidente le dolió la tragedia humana de la línea 12? ¿Sí o no? Y como hijo de Pedro Pintito, entendió el que entendió, su hijo, Pedro Ferriz Híjar, hace estos comentarios. Vamos a escuchar solamente el audio para que vean. Y mire, nada más es como ejemplo. Si ustedes leen a los Rivapalacio, como lo hizo Meme, ya exhibió a Rivapalacio, escriben desde el hígado, desde las tripas o desde el trasero. Están muy enfermitos de odio. Escuche a Pedro Ferriz Híjar. Iba a decir el pelón, pero el otro también está pelón. El hijo del pelón, Sobabas. Escuche, por favor. No pasar desapercibido que estos 25 lamentables fallecimientos por la línea 12 del metro se suman a los cientos de miles de mexicanos que han perdido la vida en el gobierno de la Cuarta Transformación. Marcelo Ebrard se descoce en pretextos, se descoce en excusas, argumentando que su responsabilidad ya había terminado desde el 2013, aventándole así el caldero caliente a Miguel Ángel Mancera, que en su momento, me quiero imaginar, haciéndole el favor al amigo, firmaron un documento en donde el gobierno entrante recibía en excelentes condiciones la línea 12 del metro. Pero no debemos olvidar que fue Miguel Ángel Mancera justamente el que tiene que cerrar la línea 12 del metro para buscar recomponer todos los errores que dejó a su paso Marcelo Ebrard Casaubon. Llegar hasta el fondo
hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Lamentablemente, yo creo que ahí nos vamos a quedar si esta administración continúa. No va a haber responsables. Sabemos que el tramo en cuestión lo hizo Grupo Carso. Sabemos que el responsable de la obra en esos momentos era el señor Horcasitas. Sabemos que el encargado de comprar y de soltar el dinero, que por cierto sigue sin justificar, era Mario Delgado. Sabemos que el gran creador de esta obra y el responsable del gobierno era Marcelo Ebrard. Sin embargo, seguimos en un gobierno que durante todo el tiempo que llevan de su mando han buscado deslindar responsabilidades. Deslindar responsabilidades. A ver, párelos así. Por eso digo que estos personajes, cuando se acaben los peritajes, uno de una empresa noruega internacional independiente, el otro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no estarán de acuerdo con lo que investiguen las autoridades, pero siguen teniendo precisamente el micrófono, siguen teniendo la pantalla, y ahí es donde también es el mezquino papel que juegan para confundir y para envenenar a la gente en torno a cierto personaje por una tragedia. Yo también le quiero decir a Pedro Ferriz Híjar que no es mi tipo. Pedro, ya deja en paz a Vicente Serrano. ¿O tanto te duele que los exhiba como los exhibo? ¿O es tu papá el que te está pidiendo que me madrees, como me amenazó un día que me madrearía y que hasta me demandaría y que me metería al bote en Estados Unidos? Escribe, entre otras cosas, Pedro Ferriz Híjar. Y pendejos como Vicente Serrano diciendo, no se va a pronunciar Miguel Ángel Mancera, y el presidente López Obrador, chayoteros pagados. Entre otras cosas que me dedica, de otras chuladas que me dedica a mi comentario de pienso en la gente trabajadora, humilde, que regresaba a casa, escribe, piensa en esos que engañas todos los días con tus noticias, Vicente Serrano, esos mismos que iban de regreso a sus casas pensando que López Obrador era la esperanza de México y hoy no llegaron por su política y corrupción. Pues sigo pensando. Me aferro a esa esperanza de que personajes como ustedes no regresen a su área de privilegios, con Margarita Zavala y con Felipe Calderón, don Pedro Ferriz Híjar, y que esos personajes a los que ustedes les besaron el trasero tampoco regresen a gobernar. Dame tu opinión, mi querido Ramiro Padilla Tondo, porque tú provocaste esto. Tú mencionaste a los Ferriz y mi pecho no es bodega, si no se me hace cáncer, cabrón. Mira, yo voy a decir una cosa bien importante. Primero, hay que recordarle al público que el señor Pedro Ferriz soñó con volverse el Napoleón de México, ¿no? O sea, el tipo quería ser candidato al presidente de la República y no juntó ni 20 firmas, ni siquiera su familia firmó por él, boludo. Pedro Ferriz, acuérdate, quisiste ser candidato al presidente de la República. Y nadie en su sano juicio votaría por una continuación de Napoleón, pero sin estrategia. Así que no mames, cabrón. Y la segunda es que explicarle, o sea, estos cuates que concentran sus ataques en el canciller Marcelo Ebrard, les voy a explicar cómo funciona la corrupción, para que entiendan estos imbéciles de una vez. Tú necesitas una placa de acero que sea grado 50. Pero sucede que el jefe de compras de la constructora a la que le encargaste la obra, en vez de comprarte una placa de 50, te compra una placa 20 para ahorrarse una lana. Pues si esa placa va llena de cemento, tú no sabes. Pues tú contrataste una compañía chingona para que te hiciera un trabajo. Pues sucede que el jefe de compras o ahí entre ellos se pusieron de acuerdo y no le metieron el material de la calidad necesaria. No puede uno andar buscando y revisando, pues que para eso contratas el servicio de profesionales.
para eso se hace una licitación, para eso son las compañías, para eso hay expertos en estructuras que diseñan los proyectos y cobran carísimo. Es lo que deben de entender. El problema de los ferries es que pues son mediáticos y necesitan la atención del público, ¿no? Pero pues el Pedro Ferriz Híjar, por ejemplo, es un mini. O sea, ¿qué méritos tiene él? Méritos tiene que su papá se llame Pedro Ferriz, que se llame Pedro Ferriz y que le presten una pantalla, un micrófono, y que pues que tengan un público, porque es un público cautivo. La derecha tiene un público cautivo. Imagínate que los Ferriz de momento dijeran, ¿saben qué? Estamos a favor de López Obrador. Pues esas 10,000 personas que los escuchan se desplomarían a 1,000, ya nadie los pelaría. O sea, quedaron del lado equivocado de la acera. Y así va a ser de aquí hasta el final de sus días, porque así funcionan las cosas. El país ha cambiado muchísimo. El pueblo mexicano no es el mismo del 2006 ni del 2012. O sea, como dijo el presidente, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, y ellos representan esa parte de México que ya no va a regresar. El asunto es que, pues, quizá tarden, y entre más se quejen, más lenta será su agonía, porque los medios independientes como Sin Censura tienen muchísimas, no sé, si tú comparas el auditorio de Ferriz con el auditorio de Vicente Serrano, pues no, pues es una megaputiza, pues no hay manera de comparar el alcance de los mercados de un programa como este, donde estamos toda esta bola revoltosos, con el par de payasos estos, ¿no? Que nomás les falta ponerse la nariz como grosso y la peluca, que son, básicamente las opiniones de la derecha son como las del doctor Simi, genéricas intercambiables, porque todo es igual. A ver, vamos a hacer el nado sincronizado y todo el mundo a bailar con la misma noticia. Es una mega mamada. Vicente, de todas maneras se la van a seguir pelando. Hay que mandarles algunos camiones de naranjas para que se la sigan pelando. Nada más. ¿Qué te parece? Pinche Ramiro. Oye, pero una cosa es importante, bueno, dos cosas importantes en el ámbito político, cuando tienes a estos personajes desde los medios de comunicación con sesgo político. Dijo algo Pedro Ferriz sobre los carroñeros del PAN que incitaban a la señora a ir a denunciar a Claudia Sheinbaum mientras la pobre señora buscaba a su nieto, que desafortunadamente más tarde fue confirmado en la lista de fallecidos. ¿Dijeron algo? No. Y hay una razón, fíjate, hay una razón primordial. Y grábeme, don David. Esta razón, desde mi perspectiva, es la primordial de que Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, y esos que desde los medios de comunicación le hacen el caldo gordo a prianistas, bueno, no voy muy lejos. Pedro Ferriz tiene como analista semanal al saco de pus, a la chiva loca, a Javier Lozano. Con eso le digo todo. No, bueno. Al vocero del cabeza de narco. Al que se le juntan 11 personas en sus en vivo, Javier Lozano. Ándale. Bueno, lo digo por esto. Le acabo de leer un comunicado de prensa de Meco Cortés. Dice que hay que buscar el desafuero o la renuncia de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard. ¿Quiénes son las dos principales cartas fuertes del Movimiento de Regeneración Nacional para el 2024? Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y con este discursito de los Ferriz, de los que le hacen el caldo gordo a los panistas, a los prianistas, a los prianredistas, a los que buscan tumbar a López Obrador, a los que no quieren, nótese mi sarcasmo, la dictadura comunista, pues ya entendieron que al menos en este año, en el 2021, se la van a persignar. Pues ya están pensando en el 2024, y para ellos, con mucho respeto, a ellos sí les cayó como anillo al dedo esta tragedia, porque no tenían nada que hacer o no tienen nada que hacer para el 2024, porque no hay figura que compita en estos momentos con una Claudia Sheinbaum, con un Marcelo Ebrard, con un Gerardo Fernández Noroña, con alguno de estos personajes del movimiento de transformación. Por eso se les queman las habas y por eso están chingue que dale
sobre todo con estos dos personajes. ¿O tú qué piensas, Ramiro, ya para cerrar? Yo quiero agradecerle mucho a Marco Cortés, el que sea el presidente de Acción Nacional. Es el mejor aliado de la 4T con sus pendejadas. Quiero agradecerle también a Alito Moreno, el líder del PRI, y a quien sea del PRD, pues no sé, es un cascarón vacío, ni sé quién es el presidente del PRD. También les quiero agradecer a los tres presidentes de los principales partidos el ser tan pendejos, porque eso permite, ¿no?, que la cuarta transformación siga. Marco Cortés no sería ni jefe del grupo en mi salón, cabrón. O sea, ¿de quién lo puso ahí? Digo que es el misterio de la vaca en el tejado, que he dicho otras veces. No se sabe cómo semejante animal llegó tan alto, el pinche Marco Cortés. Yo le agradezco, señores de Acción Nacional, relíjanlo, por favor, que se quede a perpetuum. O sea, relíjalo de aquí hasta el año 2050, Marco Cortés. Es lo mejor que le puede pasar al país, tener un líder del PAN de ese tamaño tan pequeño. Carlos Castillo, si reviviera en este momento y mirara quién es el líder del PAN, se vuelve a morir a la chingada. Señores panistas, neta, les agradecemos mucho a Alita también, a los panistas, tener a personajes de este tipo, porque eso nos da la posibilidad de profundizar los cambios con la 4T. Es todo lo que tengo que decir. Estoy muy agradecido con Marco Cortés. A ver, si metemos al candidato en el 2024 contra la figura más prominente del PAN, le va a pegar una madriza. Así funciona. La 4T llegó para quedarse por una larga temporada, y lo que tendrían que haber hecho la derecha desde que perdieron la elección es haberse sentado, haber hecho una culpa, decir, a ver, ¿qué hicimos? Pues nos robamos el presupuesto, elevamos la criminalidad al 200% en México, hicimos fraude con todo, expulsamos gente de sus tierras, malbaratamos la gasolina, privatizamos todo. ¿Por qué la gente está enojada con nosotros? O sea, no sean pendejos, señores, en buena onda. Oye, Ramiro, que ustedes la recontracagaron para estar en la situación en la que están ahora. Entonces, reconstruir un partido de derecha y de centro derecha les va a tardar al menos 25 años. ¿Cuánto le tardó a nuestro presidente recorrer todo el país a pie? Como 20 años, ¿no? Pues ahora de que empiecen a caminar desde ahorita, a ver si en 20 años llegan. ¿No crees? A ver, Ramiro, para que veas que no exagero, a ver, grábeme, don David, en la gustada sección de Sin Censura, la prensa se regula con la prensa, con invitado de lujo, Ramiro Padilla Atondo. Aquí está la confirmación, Ramiro, de que no exageramos. Hay un editorial que me acaba de compartir nuestro jefe de información, Mario Toledo, del País de España. El País de España, que pareciera que ya tiene la línea del golpeteo. Dice una tal Gladys Serrano, puta madre, Serrano para acabarla de chingar. A ver, dice, negligencia completa y homicida. No, creo que Gladys Serrano es la de la foto, perdón, Negligencia completa y homicida, que caigan los culpables, dicen en el periódico El País. En la línea 12 del metro se ha derramado demasiada sangre y quien crea que fue solo un accidente se equivoca. O sea, somos unos pendejos los que vamos a esperar los peritajes. Somos una bola de babosos, porque ya hicieron un peritaje express en periódicos como El País de España. Dice, México siempre muestra su grandeza en las tragedias. La noche del lunes, cuando colapsó la línea 12 del metro, la muerte y la confusión volvieron a hacerse presentes en la capital. Fueron momentos terribles en los que brilló el heroísmo de un puñado de vecinos que, pertrechados solo con su valor, se jugaron la vida para ayudar a las víctimas. Trabajadores como ellos que volvían a casa después de una larga jornada y que acabaron atrapados entre los hierros por una imperdonable cadena de despropósitos y negligencias. Pese a la abnegación de esos ciudadanos y de los servicios de rescate, esa noche quedaron bajo los escombros 25 muertos y 79 heridos, y con ellos también la confianza de muchos mexicanos en sus gobernantes. Fíjese nada más la línea. La tragedia de la línea 12 no solo era previsible, sino que era evitable. Bien conocida por los habitantes de la capital, la infraestructura ha estado en el disparadero desde sus albores. Nacida bajo la sombra de la corrupción durante el mandato capitalino del actual canciller Marcelo Ebrard, la obra nunca ha dejado de presentar problemas, especialmente el tramo que sufrió el derrumbe este lunes y cuya endeblez ante el terremoto llevó en 2018 a someter la reparación. De poco sirvió, ni aquel arreglo bastó ni tampoco las constantes denuncias en redes de los vecinos advirtiendo de un alarmante deterioro
que era visible a pie de calle. Nadie les hizo caso, a ningún responsable le importó lo que pudiera ocurrir. Es un viejo y triste corrido. Autoridades que dicen hacerlo todo por el pueblo, pero que luego solo viven para mantenerse en el puesto. Grandes voces que peroran desde los púlpitos electorales y que después olvidan a aquellos que les votaron. Es por ello que ahora sobran las promesas y los gestos bien intencionados. Ni caben la paciencia ni la distancia ante la tragedia. Tiene que haber dimisiones inmediatas. Las investigaciones han de cerrarse con celeridad y todo el peso de la ley debe caer sobre los responsables, sean quien sean. Y no vendría mal que el presidente de México, que tantas lecciones de regeneración imparte todas las mañanas, tome las riendas y llegue hasta el final. Hay excesivos intereses cruzados en la Ciudad de México para confiar en quienes no supieron evitar lo evidente. López Obrador, que fue gobernante de la capital, lo sabe bien. En la línea 12 se ha derramado demasiada sangre. Quien crea que fue solo un accidente se equivoca. Ha sido una negligencia completa y homicida. Perder esta oportunidad de hacer justicia sería nuevamente darle alas a la impunidad, esa lacra que tanto daño hace a México. Es necesario que de una vez por todas se recupere la confianza y que cuando los mexicanos vuelvan a subir al metro para dirigirse al trabajo, no tengan que viajar con el miedo de saber que nadie, más allá de sus propios vecinos, se preocupa por ellos. Ese tren no debe volver a salir. Es lo que publican en el diario El País, en donde tampoco señalan a otros personajes como, solo como ejemplo, Miguel Ángel Mancera, el que se convirtió en senador por el PAN, por Chiapas, y que ahora es el coordinador de una cuasi inexistente bancada del PRD en la Cámara Alta. Ramiro, te prometo que con esto sí cerramos. No, yo prisa no tengo. Yo quiero enfocar contigo todo el día. Pero debes de tener otros invitados, yo creo. Mira, el asunto, de nuevo, empezamos el segmento con lo que había dicho, ¿no? Uno no puede llegar a exigir y rasgarse las vestiduras como los pinches fariseos, porque la derecha, aparte carroñera, es farisea, y se rasga las vestiduras exigiendo castigo a los culpables. Las cosas en un país que es diferente ya no funcionan así. Uno tiene que primero, de nuevo, estar con las víctimas, el apoyo, aunque sea de corazón, con las personas que perdieron la vida, los que salieron accidentados en el accidente. Y después averiguar las causas, ir hasta las causas últimas. Llegar a las causas últimas conlleva un peritaje, y el peritaje va a llevar un tiempo. Y una vez que se haga el peritaje, que se deslinden responsabilidades, no estamos diciendo que se salve ni siquiera el canciller ni nadie. Si es responsable, él tiene que pagar, pues. Esto no es un asunto de sesgo partidista, aunque la derecha lo maneje así. La derecha está manejando este asunto con sesgo partidista, pero no funcionan las cosas así. Deben de entenderlo. Si ellos están tan desesperados para utilizar una tragedia para tratar de ganar algo electoralmente, déjenme decirles que la gente en México ya no les cree ni madre, porque son un grupo de mentirosos profesionales. ¿Qué esperan ellos ahora si le mintieron al pueblo durante 80 años, el PRI y el PAN? ¿Esperan que les crean ahora si les han mentido toda la vida? Pues por favor, señores, pónganse las pilas. No les van a creer. Y es por eso que esta debacle electoral que se les viene, ellos saben perfectamente, las encuestadoras saben perfectamente, las encuestadoras ajustan un poco sus números para decir que hay competencia, porque se dicen que la elección ya está decidida, nadie va a contratar encuestas. Entonces las encuestadoras tienen que fingir que hay competencia. No hay competencia. En casi todo el país Morena les va a pegar una mega madriza, señores. Y lo único que tenemos que hacer para combatir este asunto es voto masivo por Morena el 6 de junio, y después el 7 de junio veremos, ¿no?, qué sucede, mi querido Vicente. Pero estos personajes tan deleznables, fíjate que el Richard Dallier, el mexicano en Bélgica, él te puede hablar de cómo funciona este asunto de cómo se compran las columnas en ciertos diarios. Tú pagas una lana para salir, por ejemplo, en The Guardian, o sea, y no te lo dicen que es publicidad pagada. Quizá, fíjate, lo pueden utilizar latinos, agarran un columnista, o un columnista de The Guardian dice que el gobierno de López Obrador es una basura, pero sucede que ese güey pagó en The Guardian por la columna, y luego pues ya el Loretito agarra la columna, miren, México es un desastre. ¿Me entiendes cómo funciona esta infodemia? Tú estás pagando inserciones pagadas. Y ya no quiero seguirle, Ramiro, no le quiero seguir porque aquí nos podemos pasar todo el día. Me acaban de enviar lo que publica la agencia de noticias Reuters,
y adivinen dónde, en yahoo.com, en este portal que recibe millones de visualizaciones. Accidente del metro simbra favoritos a sucesión presidencial de México. Firma la nota para Reuters Dave Graham. El dramático derrumbe de un paso elevado del metro de la Ciudad de México que dejó al menos 25 muertos ha asestado un golpe a dos de los aliados más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes son ampliamente vistos como los principales candidatos para sucederlo. Pero ahí te va con qué cierra este reportero. Si se culpa al gobierno, podría significar problemas para Ebrard y Sheinbaum. Dijo, adivina a quién entrevistaron para la nota, querido Ramiro. Así vuélatela, una locura. No, ni idea, dime. Fernando Belaunzarán, un político de oposición de la Ciudad de México y excompañero de partido de los dos. Si la falla fue estructural, pega a Marcelo. Si falló el mantenimiento, a Sheinbaum. El deslinde de responsabilidades será la guerra sucesoria. Ese es el analista al que entrevistan. Y obviamente no tocan a Miguel Ángel Mancera, pero me parece una falta de ética. Se hacen pendejos los corresponsales internacionales entrevistando a Fernando Belaunzarán cuando ya saben que va a tirar un dardo envenenado. Como que ¿por qué Fernando Belaunzarán? Ese güey para mí es inexistente, Vicente. El Patitas de Molcajete es inexistente. O sea, ¿por qué le dan un micrófono a un güey que ni fu ni fa, pues? O sea, ese güey no sé si saldrá con el poder antigandaya, no sé qué chingada, pero ese güey es absolutamente X. Y darle voz y darle un micrófono al tarado de Belaunzarán, pues no sé, ¿a quién se le ocurre? Pues, o sea, en buena onda, ese es un mini, para que veas. Es un mini, es un tipo que ni estudia, ni trabaja, ni hace ni madre, nomás anda en la política chingando, porque si no tiene otra cosa que hacer. Es el clásico white chicken desocupado, ¿no? Hasta me extraña que no esté la secta Máximo, el cabrón, qué pedo, ¿no? No, ya, mi querido Ramiro, mejor cerramos invitando a la gente para que apoye, buscando el pequeño Chairo Ilustrado y para que te apoye en redes sociales, querido Ramiro Padilla Tondo. Sí, por supuesto, les mando les mando un agradecimiento, sobre todo a los paisas en Estados Unidos que han estado comprando el pequeño Chairo. Ya saben que está en Estados Unidos a través de Amazon. En México en impresión bajo demanda en Gandhi, Sanborns, El Sótano, librerías del Ermitaño, y en caso de que no lo encuentren, pues directamente a la editorial Urbanario o en editorial Abismos. Y pues ahí seguimos Tengo Otros Datos, todos los días a las 7 p.m. hora de México, con el Vampiro, el Fran y el Héctor. Tenemos nuestro programa cómico mágico musical. Les invito a que se suscriban al canal de Tengo Otros Datos. Creo que el Vampiro va a estar al rato con Toñito, y porque también va a tener un segmentito ahí los miércoles, así que estamos haciendo los internacionales, el equipo de Tengo Otros Datos. Tengo mi canal también en YouTube, se llama Ramiro Padilla. Ya que llegue a los 1000 suscriptores, empezaré a subir todo tipo de contenido. Y pues muchas gracias, Vicente, por el espacio y por la diversión, y pues mandarle un abrazo también a las personas que sufren una pérdida, que sufren una tragedia, decirles que en este país estamos trabajando para que las cosas sean diferentes. Mi Twitter, @Ramiro Atondo, y pues busquen la página del Pequeño Chairo Ilustrado en Facebook, y pues mi página como escritor de Ramiro Padilla Atondo. Te mando un abrazo, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, querido Ramiro. Estamos al pendiente para la próxima semana, ¿sale? Dale. Bueno, por cierto, nada más para confirmar, Toño, hoy el Vampiro en Chinga con Toño Ruiz a las 3, ¿no? En vivo y en directo. Es correcto, Vicente. Hoy comienza esta nueva sección dentro del programa Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Se va a llamar La Cueva del Vampiro. César López en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Órale, pero antes de Toño a las 3, a las 2 lo invito para que sintonice a Jorge Armando Rocha, quien hoy dejó la víbora chillando porque el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma un tuit de Jorge Armando Rocha exhibiendo al candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León con sus tarjetitas ahí tipo salario rosa, y bueno, pues ya tendrá mucho que aportar Jorge Armando Rocha a esto que hace el presidente al mostrar su tuit en la mañanera.
así como lo escucha. A las 2 de la tarde nos vemos con Jorge Armando Rocha. Déjeme ir a la pausa comercial.